Estamos de vuelta en este nuevo reporte semanal del mes de julio, en este segundo bloque donde nos vamos a referir a un tema ya más local, aunque igual tiene algunas aristas internacionales, ¿no? Y tiene que ver con la detención y el desbaratamiento de bandas ligadas al narcotráfico, compuestas por miembros activos de las Fuerzas Armadas. El pasado 23 de junio, el OS-7 de Carabineros desbarató una banda que estaba formada por 7 personas. 6 de ellos eran militares activos pertenecientes a la segunda brigada acorazada, llamada Cazadores, de Pozo Almonte, por tráfico de drogas que transportaban desde la frontera norte del país hacia la región metropolitana. En ese caso se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, evaluados en 3.000 millones de pesos, y también se incautaron 3 vehículos evaluados en 40 millones. Estos vehículos también fueron utilizados para comercializar y transportar esta droga. A la vez se allanaron domicilios en Lampa, La Reina, Pozo Almonte, Alto Hospicio y también Iquique. La Fiscalía Regional de Tarapacá, la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, detalla que el grupo operaba al menos desde octubre de 2024 y ya se han acreditado 10 envíos de droga con estas mismas características. Luego, el 3 de julio, en la base aérea Los Cóndores, en Iquique, 5 funcionarios de esa división fueron detenidos tras la detección de una maleta con ketamina que fue ingresada en un vuelo institucional por un funcionario que no era pasajero de ese vuelo, digamos. Ahora, bueno, la discusión que está en la mesa es si el narcotráfico ya penetró las filas del ejército, cuánto habrá penetrado de ser así, cuál es el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas, a la vez que también existe un conflicto en cómo y quién debe llevar a cabo las investigaciones de esta naturaleza, si es la justicia militar o la justicia civil. Claro. O sea, yo creo que esa es la parte positiva de esto, ya que ya un tribunal militar de Mm. la FACH respondió que al ser un crimen común, digamos, que podría cometer cualquier civil, no corresponde a los tribunales militares evaluarlo. Claro. Y eso es bastante positivo, ya que abre una arista, Sí. digamos. O sea, a ver, hay que primero aclarar que el sistema judicial chileno y en particular la fiscalía está bastante compenetrada con los poderes fácticos y que muchas veces hay juicios que no se realizan, no sé, hay acusaciones que no se hacen, hay investigaciones que se suspenden Mm. porque el fiscal quiso, digamos. O Claro. sea, digamos, la reforma procesal penal chilena permitió que el fiscal, digamos, tuviera ese rango de acción de no querer perseverar, cosas Mm. así, entonces se da en la práctica una dinámica en la cual muchos casos de alta connotación pública terminan en nada porque el fiscal no quiso meterse ahí, porque no quería molestar a tal persona. Caso particular y bastante reciente de las investigaciones en torno a Andrés Chadwick y toda la red de corrupción que él, digamos, arrastró durante años Ujú. y, digamos, solo se le citó a declarar y curiosamente no se filtró nada de su declaración. Entonces, claro, no es como que nosotros vayamos a decir que van a encontrar a los responsables del narcotráfico porque pasó desde un tribunal militar hacia un tribunal penal en lo civil, Ah. o sea, civil Sí, sí, sí. en lo penal. Ujú. Eh, pero es un avance. ¿Por qué? Sí. Porque hay una serie de antecedentes que hacen sospechar, digamos, de la larga data que tengan estas organizaciones criminales dentro del ejército Ujú. y sobre todo cuál es su grado de compenetración que tengan con la alta oficialidad del ejército. Es Mm. decir,
si es que, por ejemplo, quizás hay capitanes, coroneles o generales que estén recibiendo, digamos, remuneraciones a partir del crimen organizado para trasladar ciertos productos en, digamos, su red logística militar, que por ser militar tiene cierto grado de autonomía y cierto grado de secreto, Claro. lo que, digamos, permite hacer operaciones a gran escala de narcotráfico, como las que estamos hablando, pero bajo, digamos, el manto de la institucionalidad militar. Entonces ahí hay que preguntarse, bueno, tomaron detenido a unos cuantos suboficiales, Sí. pero ¿qué pasa con los oficiales que estaban arriba de esto? No sabían nada, sabían poco, estaban recibiendo una coima, eran los organizadores, eran quienes trataban directamente con el narcotráfico. No lo sabemos. Tampoco sabemos, por ejemplo, qué vaya a hacer de estos suboficiales que fueron sorprendidos, porque no es extraño que en este tipo de juicios los testigos claves desaparezcan o cambien sus versiones, Mm. o que quizás alguna persona se eche la culpa de algo a cambio de proteger a su familia. Es Sí. decir, no, digamos, y era arriesgado incluso decirlo, digamos, pero para eso estamos. Mm. Que quizás esta red tenga digamos, una trayectoria mucho mayor, o sea, no es desconocido para nadie que el Mamo Contreras reconoció que el ejército vendía droga en las poblaciones Mm. para introducir en las poblaciones la droga y así, además de generar un negocio para ellos, generar, digamos, el menoscabo social que permitiera, digamos, el control de la población, que era lo que quería en esa época la dictadura. En este caso podríamos estar hablando que quizás es la misma red que nunca fue investigada, no Mm. lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el fondo hay antecedentes de que, por ejemplo, Pinochet se cambió el nombre para tener cuentas secretas en bancos, para robar plata. Entonces, es tan engorroso el tema del ejército y la corrupción que da para todo. Lo que sí, y en esto hay que ser bastante enfático, es que igual esto no es algo nuevo. Sí. Entonces hay mucha gente que como que se toma, sobre todo la prensa tradicional, se toma esto como, ay, no lo vimos venir, no Mm. nos imaginábamos que los aviones de la FACH transportaban droga. Los hechos aislados. Sien- claro, siendo que hace mucho tiempo ya que se estaba, digamos, denunciando, incluso habían funcionarios del Ministerio del Interior que estuvieron denunciando estas redes de corrupción y que se les trató, digamos, como locos, así, Mm. ¿no? ¿Qué pruebas tienes tú para acusar al ejército de tal o cual cosa? Hasta que, claro, que alguien abre la boca. Sí. Alguien dice, oye, vi que estaban transportando algo que no correspondía y lo denuncié. O sea, Mm. así como, por ejemplo, en las redes de corrupción se compran los silencios, en la proyección del tiempo, tarde o temprano ese silencio se va a acabar. Mm. No, es muy difícil, digamos, sostener este tipo de operaciones durante largo tiempo sin que nunca se sepa. Bueno, ahora se empezó a saber. Ojalá, digamos, que se sepa más y que lo que no se sabía de antes se empiece a saber también, porque probablemente ahora van a tener mucho más resguardo para hacer este tipo de operaciones. Y en eso también hay que dejar otra arista del caso que yo creo que no es directamente relacionada, pero en el fondo sí, que tiene que ver con las policías aduaneras, policía marítima, perdón, que es la policía que controla las aduanas, interiormente las aduanas de los puertos. Ujú. Todos los recintos portuarios, que son los Ujú. que, por ejemplo, tienen la facultad de abrir containers para ver si es que tienen alguna cosa ilegal, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ver dos aristas. La primera es que gran parte de la droga que va a Europa pasa por puertos chilenos. Mm. Sí. Y esto no es investigado. Pero no es investigado ¿por qué? Porque no se puede o porque no se quiere. Segundo, que gran parte de los insumos, digamos, de los diluyentes e insumos químicos que se usan para la producción en masa de la cocaína, entran por puertos chilenos y se van a Bolivia. Mm. Eso también uno se tendría que preguntar si es que no se puede o no se quiere investigar. Entonces, dentro de eso, ¿cuánta droga pasa por Chile para consumo interno y quién la mueve y quién es el que permite que pase por la frontera? Obviamente son las policías y el ejército los que tienen que determinarlo. Pues entonces, está el grado de corruptibilidad, digamos, o sea, de corrompible que puede estar un funcionario del ejército, que lamentablemente esto pasa. El Sí. tema es que cuando la sociedad no reacciona y no pasa nada después de que se sabe,
ahí no es el funcionario el que está mal, es la sociedad entera en su conjunto la que está permitiendo que estas situaciones se perpetúen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si hasta el momento han habido reacciones, pero probablemente la van a ver desde el lado de la derecha y la ultraderecha defendiendo a los militares, que no, los militares no están moviendo drogas, son casos aislados. No, por favor, esto mírenlo seriamente y hasta qué punto tiene que ver con la cultura organizacional del ejército, de obedecer órdenes sin cuestionarlas, por ejemplo. Claro. No lo sé. Entonces, digamos, es un tema que hay que tratar a fondo, no simplemente tratar de taparlo debajo de la alfombra, como lamentablemente estamos acostumbrados a que ocurra en estos casos cuando son instituciones grandes las que son cuestionadas. Sí, claro. Bueno, el narco y quienes llevan a cabo estas operaciones comprendieron o aprendieron que la puerta de entrada o como lo que les va a permitir saltarse efectivamente los controles fronterizos está en la falta de disciplina militar, o en las falencias de la disciplina militar. Ahí es donde está la real puerta de entrada a Chile para poder contrabandear la droga. Eh, Ahora el fiscal Valencia no descarta que hayan redes o que haya conexión de las Fuerzas Armadas con el Tren de Aragua. Porque la ketamina es, digamos, la droga que ellos más trafican, ¿no? Se pueden hacer eh, ciertas relaciones entre las drogas y los países de donde provienen, o quiénes son las bandas que las mueven principalmente. Eh, Ahora habría que, o sea, eso, hay que cuestionarse como hasta dónde, hay que investigar hasta dónde ha penetrado esto. Claro, lo siguen llamando hechos aislados, yo creo que ya no da para eso. Y esto realmente significa una amenaza igual para la seguridad nacional, o sea, porque finalmente quienes están armando las rutas de tráfico son personas con entrenamiento, que conocen rutas, que tienen capacidad logística y que eventualmente no solo ocupan o podrían ocupar vías terrestres, sino que marítimas y aéreas, como en este caso vimos que claro, en el caso de los suboficiales de Pozo Almonte estaban ocupando una vía terrestre, mientras que los de Iquique ocupaban la vía aérea por aviones. Entonces la penetración es importante porque hace uso de los recursos militares también para poder distribuir los estupefacientes. Claro, exactamente. Entonces, al final eso es la preocupación, porque, bueno, primero que todo, es porque como chilenos indirectamente estamos financiando el narco con esto. Sí, sí, O sea, así de grave es que claro. nosotros al comprar pan y estar pagando impuestos, esos impuestos después se nos devuelven en ketamina para nuestros jóvenes. Sí. Entonces, es una cosa bastante preocupante desde varios puntos de vista. Eh, También mencionar que en la experiencia internacional lo que ha ocurrido es que cuando se empiezan a compenetrar las Fuerzas Armadas con las organizaciones de crimen organizado, Mm, empiezan a ocurrir graves situaciones como por ejemplo que personas que han desarrollado su servicio militar o han desarrollado, digamos, algún grado de entrenamiento en el ejército y ya conocen el manejo de armas, mm. se vuelven soldados de las mafias Sí, e incluso a tal nivel que el mismo ejército les facilita las armas para que las usen para las mafias. sí. Ya lo vemos en el sur de Chile con la gran cantidad de paramilitares privados que existen, que la mayoría también recibieron instrucción militar, y en este caso, cuando ya esto lo involucramos con el narcotráfico, es aún mayor el grado de peligrosidad, ya que estamos hablando literalmente de que comienza a existir un Estado dentro de un Estado Mm. y eso, digamos, un estado paramilitar dentro de un estado, y eso es gravísimo y, digamos, si es que no se le contiene, puede llegar a niveles asombrosos como
ocurrió en El Salvador, por ejemplo, y ocurre hasta el día en Salvador, porque quien dude de que a Bukele no lo controla la mafia es bastante ingenuo y se deja de llevar por la apariencia nomás, porque a Sí. Bukele aparentemente sí o sea, digamos, muy probablemente y muy evidentemente lo controlan las mafias, Mm, no es tan poderoso como el auto se proclama. Entonces, claro. estamos hablando de una situación que podría empeorar cada vez más y que si es que no se le pone freno pronto, tal vez no se pueda resolver. Mm, También vincularlo con el tema del tren de Aragua. mm, El tren de Aragua no está compuesto 100%, pero parte de sus componentes son militares venezolanos que desertaron del ejército sí. y que al huir a, digamos, a otros países, en particular a Colombia, se enfrentaron con que la única forma de surgir era vinculándose a las redes del crimen organizado Mm, y parte importante del Tren de Aragua recibió entrenamiento militar del ejército de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Entonces, no es algo tan aislado, digamos, este concepto y por eso mismo hay que o sea, si la cuestión es simple, que las personas que exigen que salgan los militares a la calle para terminar con la delincuencia, quizás lo dicen con cierto sentido, pero ¿qué pasa cuando el militar es delincuente? claro. Entonces, ya ni siquiera ese argumento que le gusta aparentemente a tanta gente, ni siquiera sería muy válido en este caso, ya que Sí, no habría nada que hacer que un delincuente esté en la calle controlando la calle, chuta. sí. Entonces, si es que los militares no quieren que los llamen delincuentes, bueno, que ordenen las filas. Sí, bueno, en México existe la banda de los, o sea, es un cartel de los Z, que eran ex militares que fueron principalmente contratados para poder ponerle freno al narcotráfico y al darse cuenta que tenían capacidad operativa, logística, armamentista, dijeron, bueno, en realidad nosotros nos podemos hacer cargo de esto y empezaron a tomar las riendas o empezaron a tomar un rol activo como forma de cártel. No. Entonces, en realidad existen antecedentes suficientes que nos permite entender, saber que en realidad las Fuerzas Armadas son una institución altamente permeable por el crimen organizado. Y existen muchas formas de poder captar personal, digamos, para que aporten en estas operaciones delictivas. O sea, en México se hacía mucho esta cuestión de poder invitar a un militar, por ejemplo, que tuviera un rango de peso, y lo invitaban, no sé, a un asado, y habían, qué sé yo, prostitutas y drogas, le sacaban 3 fotos, 4 fotos, y después le decían, ya, No. pues, yo te voy a pedir que tú me hagáis este favorcito, porque si no voy a liberar este material. Y claro, o sea, de repente los militares estaban ahí con otras mujeres y tenían familias, qué sé yo, o simplemente se amenazaban a las familias. Entonces de ahí cada vez se iban involucrando más en la organización y terminaban siendo parte de la comercialización y de la distribución, de la importación de droga y de armas también, por supuesto. Así que en el caso chileno, yo no veo por qué eso no podría pasar. O sea, no es una desconfianza así como a priori de la institución, sino que es la forma en que ha sucedido en todos lados. O sea, las fuerzas militares han sucumbido, digamos, a las mieles del narcotráfico, a las ganancias que pueden obtener de ahí. Así es, Roberto. Al final mira, hay varios puntos para analizar esto. O sea, la- las escuelas de formación de militares, digamos, para, digamos, evitar la corrupción, tienen que tener una fuerte formación valórica Mm, y que, además, digamos, un sentido patriótico, digamos, de identidad con su país que le permita anteponerse, digamos, a las amenazas que se puedan presentar, digamos, a su sociedad, sí. sentirse uno con su país, no sé, se podría llamar de muchas formas, muchos filósofos a lo largo de la historia lo han tratado,
De hecho, para Platón, por ejemplo, las personas que tenían que gobernar tenían que ser filósofos militares, o Claro. sea, personas formadas en las armas, pero también en filosofía. Entonces, cuando tú tienes instituciones que por a ABC motivo terminan sacando egresados que lo único que buscan es su beneficio personal, Mm, su carrera personal, o defender ciertas ideas, digamos, que son de parte de la sociedad y no de la sociedad en su conjunto, sí, claro que en el futuro, digamos, quizás no lo vean la primera generación, pero en unas cuantas generaciones vaya a ver que tal vez estén cometiendo delitos, que estén cometiendo, digamos, estén entrando en situaciones que no deberían, mm, y eso es una falencia interna. O sea, no sé, las escuelas oficiales o suboficiales de la FACH no le puede ir a alegar al Ministerio de Educación porque sus soldados estén haciendo estas cosas. claro, Son ellos los que tienen que hacerse cargo. claro. Entonces, en ese sentido, la verdad hay mucho, muy poco que esperar, ya que sabemos que en general estas instituciones están bien resguardadas por toda, digamos, por la idiosincrasia burocrática, entonces hay muy poco que esperar de que vayan a cambiar, Mm, pero digamos, esta conversación es un primer llamamiento y como también para ir generando conciencia del gran problema que atrae, porque muchas veces también, y me imagino que muchos de nuestros auditores digan, no, pero es que los milicos son lo peor que hay. O sea, como que hay como una especie de odio visceral hacia el uniformado en mm, ciertas personas y que es una consecuencia también del pasado. sí, Y eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que los aviones de la facha estén transportando kilos y kilos de cocaína y ketamina. mm, Son cosas aparte, o sea, no hay ninguna operación militar que aguante esa situación. sí, O sea, no que es droga para envenenar a nuestros enemigos, por favor. claro. Entonces, no es un tema que sea un odio hacia la institución o hacia los uniformados a priori, sino que lo que estamos hablando es de una situación que es muy compleja porque en el futuro eh, ya tenemos, por ejemplo, que uno de los generales cuestionó a Boric diciendo que el presidente a mí no me da ninguna instrucción. O sea, por favor, Sí, el presidente es quien te da las instrucciones, el presidente es el que eligió el soberano, que es el pueblo de Chile. así Entonces, es. bueno, ahí vemos que gente que tendrá, no sé, 35, 40 años de carrera, todavía no entiende dónde está parado, Mm. o lo entiende demasiado bien, también. Claro, sí, eso puede ser también, en realidad. Bueno, yo creo que con esto damos término a este tema, ¿no? Así es, yo creo que vamos a otra pausa musical. Sí, vamos y volvemos.